Es este el portalón de la calle de las Cruces, por el cual en 1791 salía a las 4 de la mañana el carretón con los cadáveres de los fallecidos durante la noche y el día anterior en el Real Hospital de San Pedro al Camposanto de Xanenetla. En la calle 4 Oriente, en la ciudad de Puebla, podemos ver este letrero hoy en día. Es parte del edificio que alberga al San Pedro Museo de Arte y que antiguamente era el Real Hospital de San Pedro. Estos son los restos de lo que fue la capilla del Camposanto de Xanenetla en la ciudad de Puebla, donde hoy en día están construidos comercios y casas. Joaquín Ortiz era el escribano de una de las haciendas más importantes de Puebla. Aprovechando la confianza que le tenía su patrón, don Manuel Alarcón, había empezado a falsear los datos en el libro de la hacienda. Anotaba cantidades menores a las entradas reales y el dinero que tomaba lo fue acumulando en cofres que guardaba en su casa. Al poco tiempo fue descubierto por su ayudante, Isidro Especia, quien lo amenazó con delatarlo a menos que le diera la mitad de lo que se estaba robando. Cuando don Manuel Alarcón enfermó de gravedad, Joaquín Ortiz e Isidro Especia ya habían sustraído una enorme fortuna. Don Manuel prácticamente estaba en la quiebra y al ver las deudas que había contraído su hacienda, empeoró, por lo que su familia lo llevó al Real Hospital de San Pedro. A los pocos días murió del corazón. Su familia ya no tuvo dinero para sepultarlo en el Templo de la Concordia, por lo que tuvieron que conformarse con sepultarlo en el panteón del atrio del Templo de Analco. Isidro Especia le propuso a Joaquín pedirle dinero a la familia por haber servido a don Manuel por tanto tiempo, pensando que así podrían empezar a gastar el dinero robado sin despertar sospechas, y Joaquín Ortiz accedió. Los familiares, sin saber el fraude que habían hecho y que había costado la vida de don Manuel, con un gran esfuerzo les dieron al escribiente y su ayudante una buena suma. Isidro y Joaquín tuvieron una acalorada discusión sobre el dinero y finalmente decidieron que Isidro lo guardara y que después de un tiempo se fueran a la Ciudad de México para comprar unas casas y disfrutar su fortuna. Un día llegó a trabajar Joaquín Ortiz con cara de enfermo. Le dijo a su compinche que había pasado una noche terrible. En cuanto cerraba los ojos, oía un llanto, así como una serie de lamentos. Isidro tenía la costumbre de hacer bromas de todo y tomó a risa a Joaquín Ortiz. Conforme pasaban los días, Joaquín Ortiz tenía peor semblante. Cada vez se veía más delgado y más demacrado. No podía comer nada, pues en cuanto probaba bocado volvía el estómago y las arcadas no se detenían hasta mucho después. Joaquín le pidió a Isidro Especia que lo llevara al mejor médico, costara lo que costara. Isidro decidió llevarlo al Real Hospital de San Pedro. Joaquín se rehusaba a ir. Le dijo a Isidro que su padre había muerto ahí y que los muertos que están enterrados en el enorme patio del hospital, que se había convertido en cementerio, se levantaban en las noches. Además, don Manuel Alarcón también había muerto ahí. Isidro Especia, con la ayuda de un criado que había contratado de nombre Federico Villa, llevó a Joaquín Ortiz al Real Hospital de San Pedro. Isidro se comprometió a llevar el dinero suficiente para su atención, pero nunca lo hizo y Joaquín Ortiz fue ingresado en el área de pobres y naturales. Los médicos del hospital, considerado uno de los mejores y más avanzados del mundo, no acertaban a encontrar la causa de sus dolencias. Empeoraba día a día, pues su cuerpo no toleraba ningún alimento, incluso el agua la devolvía. Además, casi no dormía, pues seguía asegurando que al cerrar los ojos escuchaba llantos y lamentos. Uno de los médicos le preguntó sobre la causa de aquellos lamentos y Joaquín Ortiz se soltó a llorar. Uno de los enfermos le contó que había oído que en una ocasión una mujer llegó al hospital a medianoche. Pidió que un médico fuera a su casa, pues su hijo estaba muy grave. El médico y el cura capellán la siguieron. Al llegar a la casa, un hombre de aspecto lúgubre les abrió. Después de revisar al pequeño, lo llevaron al hospital. Una semana después, otro médico fue a buscar a la madre para decirle que su hijo estaba curado. La casa estaba abierta, pero había un olor fétido. Al entrar, encontró a la mujer y al hombre muertos. La pareja tendría más de 15 días de haber fallecido. Ambos habrían muerto días antes de que el médico y el cura capellán fueran por el niño. La historia puso peor a Joaquín Ortiz, y una noche, mientras insistía que escuchaba llantos y lamentos, falleció.
A las 4 de la mañana del día siguiente, junto con otros 3 fallecidos, fue subido al carretón para ser llevado al cementerio de Chanenet. En el camino, el carretonero escuchó un ruido. Volteó y vio que de la mortaja de Joaquín Ortiz se había salido una mano. Enfadado, se detuvo, metió la mano en la mortaja que se había desatado y la amarró de nuevo. Al llegar al cementerio, con el enterrador bajó los cadáveres a la capilla. Después, el enterrador y su ayudante los llevaron directamente a las tumbas que tenían preparadas. En esos días solo cubrían con un poco de tierra los cuerpos, esperando que llevaran a otros para sepultarlos ahí mismo. Cuando llegaron a la tumba de Joaquín Ortiz, el sepulturero vio que tenía una mano afuera. Se la metió y cubrió todo el cuerpo con un poco de tierra. Ese día, un ayudante del hospital llegó a la casa de Isidro Especia para informar de la muerte de Joaquín Ortiz. Isidro no pudo contenerse y soltó una siniestra carcajada que llenó de espanto al escandalizado ayudante del hospital. Isidro mandó al criado por unas botellas de vino y viandas para la cena. Quería celebrar que toda la fortuna, la enorme fortuna, era solo para él. Se felicitó por no haber permitido que Joaquín Ortiz gastara ni una moneda y por la ingenuidad de don Manuel Alarcón. Después de cenar bebió hasta quedarse dormido sobre la mesa, pero al filo de la medianoche una de las botellas de vino voló por los aires hasta estrellarse en el piso. El ruido despertó a Isidro Especia, que quedó paralizado viendo la botella de vino rota. Federico Villa entró y le dijo que no estaba bien que hiciera esos desmanes estando borracho. Isidro contestó que no había sido él y Federico Villa, de manera condescendiente, le dijo que lo llevaría a su cama a descansar. A partir de ese día, Isidro Especia se sentía intranquilo y decidió empezar a gastar el dinero. Si alguien le preguntaba, diría que Joaquín Ortiz le había dejado sus ahorros y su parte de la gratificación que recibieron de los deudos de don Manuel Alarcón. Pensó que de esta manera pronto olvidarían el susto de la botella rota y la angustia que sentía, pero no fue así. Empezó a ver que algunas de las deliciosas viandas que Federico Villa preparaba eran arrojadas al piso, y lo peor fue cuando encontró toda su vajilla nueva rota. Federico Villa estaba más que horrorizado y le dijo a Isidro que tal vez una alma en pena los estaba merodeando, o algún demonio o alguna bruja. Isidro Especia le dijo que no creía en esas tonterías, pero ante la insistencia de Federico Villa, aceptó que para solucionar lo que estaba pasando, se mandara a celebrar una misa de difuntos, por su antiguo patrón, don Manuel Alarcón, y por su antiguo jefe, Joaquín Ortiz, así como dar una generosa contribución en esa misa. Isidro Especia se resistió, pero acabó dando unas monedas con la condición de no ir a la misa y que en su lugar fuera Federico Villa. Esa noche, Federico regresó a la casa feliz de la misa, por lo que Isidro Especia se sintió tranquilo, cenó píparamente, tomó solo un vaso de vino y se fue a dormir. Estaba profundamente dormido cuando a la medianoche el vaso de agua de su mesa de noche se estrelló contra el piso. El vidrio de la ventana se rompió en 1000 pedazos. Despertó lleno de horror, pero lo que más lo asustó fue ver que los cofres de dinero se abrían a pesar de los candados que los cerraban. Federico Villa entró y quedó sorprendido al ver aquello y le preguntó a Isidro Especia si otra vez estaba borracho. Isidro lo negó y le pidió que se quedara con él hasta el amanecer. Federico Villa le preguntó el origen de esas monedas y entonces Isidro se desplomó llorando de angustia. A la mañana siguiente, Isidro empezó a presentar los mismos síntomas que Joaquín Ortiz. De día se la pasaba volviendo el estómago y en las noches, lleno de angustia, no podía dormir. Se rehusó ir al hospital de San Pedro y le confesó a Federico que su padre había muerto allí, solo, porque Isidro nunca fue a visitarlo. Una noche de luna llena, la angustia lo desesperó. El hambre, la enfermedad y el insomnio lo estaban volviendo loco. A medianoche no pudo más. Se levantó, despertó a Federico Villa y le dijo que tenía que ir a la tumba de Joaquín Ortiz. Federico Villa le dijo que al amanecer sería lo primero que harían, pero Isidro Especia le dijo que fueran en ese momento. Salieron de su casa en la calle del Alguacil Mayor y caminaron las calles de Alzures, del Montón y las del Marqués, las mismas calles que tomó el carretón con el cadáver de Joaquín unas semanas antes. La luna llena iluminaba las calles.
Llegaron a la puerta del panteón y entraron. Federico Villa ya había visitado la tumba anteriormente, por lo que llegaron de inmediato. Frente a la tumba, Isidro Especia, lleno de angustia, dijo: ¿A dónde voy a ir con el dinero? Súbitamente una mano salió de la tumba y tomó a Isidro Especia del tobillo. Federico Villa quedó paralizado al ver el cuerpo putrefacto de Joaquín Ortiz y casi se desmaya cuando escuchó su voz diciendo: te irás conmigo al infierno. En medio de gritos de horror, Isidro Especia fue arrastrado al fondo del sepulcro. Cuando todo quedó en silencio, Federico Villa salió corriendo a la casa de Isidro, decidido a ir por aquellas monedas, por aquellas malditas monedas. Yo soy Manuel Palomino y esto fue un cuento de horror de los hechos de la historia.